Bienvenidos al último capítulo de nuestro tercer ciclo de conversaciones en tiempos de incertidumbre de cambio elemental. Queremos agradecer especialmente a nuestra audiencia, a cada una de las más de 316.000 personas que nos han acompañado durante estos meses a través de Facebook Live de Fundación Caserta. Hoy, en la culminación de este tercer ciclo y según nuestro marco referencial, el Mapa de Desarrollo Humano Integral, abordaremos la trascendencia en tiempos de incertidumbre. ¿Y qué es la trascendencia? ¿Qué relación tiene con la incertidumbre que se vive hoy? Bueno, para conversar de este y otros temas, nuestro invitado de hoy es Daniel Taropio, que nos acompaña desde Argentina. Daniel Taropio es fundador de la Escuela de Psicología Transpersonal Integral, psicólogo clínico y magíster en desarrollo personal e interpersonal, escritor y profesor universitario de grado y posgrado. Inició sus investigaciones hace más de 30 años y algunos de sus libros son El vínculo primordial y La danza primal, obras que nos invitan a una reflexión profunda sobre nuestro desarrollo personal y las relaciones humanas en pertenencia con el universo. Bienvenido, Daniel. Hola Carolina, muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a ti. Y como todos los miércoles nos acompaña en la moderación Marisol Camiroaga, destacada periodista y docente, a quien siempre le agradecemos estas buenas conversaciones en tiempos de incertidumbre. Bienvenida, Marisol. Gracias, Carolina, por la presentación. Gracias, Daniel, por acompañarnos. Estamos felices de tenerte hoy en este capítulo tan especial de conversaciones en tiempos de incertidumbre, para hablar nada menos que de la trascendencia en los tiempos que estamos viviendo. Y hablando de los tiempos actuales, no puedo empezar la conversación, Daniel, sin preguntarte cómo estás tras 6 hijos, 4 nietos. Acabas de ser papá nuevamente, la tuvimos en la previa ahora a nuestra preciosa Lucía, 33 años después del nacimiento de tu primera hija, aparece Lucía, ¿no? Hace poquitos meses, nada menos que en tiempos de pandemia. Así que, ¿cómo ha sido esto, Daniel? Bueno, ha sido una gran aventura realmente. Después de mucho meditarlo, decidimos aventurarnos a tener nuevamente familia. Nos decían que era un poco peligroso, que ya estábamos pasados de edad, pero bueno, decidimos correr el riesgo y ha sido una bendición. Especialmente yo te contaba que me paso la vida viajando alrededor de 10 países, todo el año voy y vengo, y justamente este año me toca quedarme absolutamente quieto y compartir todos estos meses de mi hija, que un regalo infinito. O sea, no me alcanza el corazón para todo el amor que siento por ella. Realmente hay momentos en que nos miramos con mi mujer y decimos, nos va a dar algo, nos parece que nos falta el aire. Realmente es tan fuerte. Cuando uno ha vivido tanto, hay mucha más conciencia de lo que es el milagro de una criatura realmente. Así que te diría que estoy viviendo un momento de éxtasis amoroso realmente. En eso estoy. Maravilloso que podamos compartir además juntos en esta oportunidad esos momentos. Y te preguntaba por Lucía, Daniel, porque hoy nos reúne la trascendencia. Y desde ahí quisiera plantearte qué significa para ti el trascender. Especialmente, ¿qué relevancia cobra en tiempos de confinamiento que nos ha hecho sin duda resignificar, ¿no?, tantas cosas en nuestras vidas? Sí. El tema de la trascendencia es bastante más delicado de lo que parece. Hay muchas concepciones de la trascendencia y te diría que a mi criterio algunas de estas concepciones son bastante disfuncionales, bastante alienantes. Hay una tendencia muy generalizada a hacer una interpretación metafísica de la trascendencia. Entonces, asociar la trascendencia a la vida después de la muerte, a seres sobrenaturales, a poderes extraordinarios. Y yo no discuto la realidad de esas instancias, porque lo metafísico no se puede demostrar ni su existencia ni su inexistencia, ¿no? Pero sí me preocupan las consecuencias prácticas de esta visión
sobrenatural de la trascendencia. Y yo creo que es una visión bastante alienante, porque uno empieza a proyectar que trascender es lo que va a pasar después que yo me muera, entonces me voy a portar bien para ir al cielo, por ejemplo. Y más allá, insisto, de la realidad o no de esta creencia, el tema es que nos está sacando de la trascendencia del aquí y ahora. Para mí la trascendencia, si te lo tuviera que decir muy sintéticamente, te diría que trascender es darse cuenta de que uno no existe como individuo, ¿sí? Que el individuo, ya sea una persona, un animal o un árbol, es una abstracción, es un concepto. Tú nunca has visto un árbol en el vacío. Si nosotros observamos un árbol, vamos a observar que el árbol está en la tierra, que recibe el agua de la lluvia, que hace fotosíntesis por el sol, que lo mece el viento. Es decir, lo que observamos son sistemas interconectados que nosotros intelectualmente abstraemos y decimos el viento, el agua, la tierra y el árbol. Pero la realidad, si tú le preguntaras a un niño, por ejemplo, qué ve cuando mira aquello, no va a poder distinguir individuos separados. Entonces, es como si fuéramos parte de una red y cada uno de nosotros fuera un nudo en esa red. Entonces, uno puede vivir con conciencia de ser un nudo o puede vivir con conciencia de ser una red. ¿Mm? O uno, si uno fuera una ola del mar, puede vivir encapsulado en ser esta ola y yo me elevo y tengo espuma y soy una ola muy grande. Sin embargo, cuando llego a la máxima altura veo que viene la costa y que ahí desaparezco. Entonces, cuando vivo en la conciencia del nudo o del individuo o de la ola, no trasciendo y vivo en la angustia, en la preocupación, porque como individuo estamos siempre sometidos a los avatares de la vida. No sabemos si nos vamos a contagiar de COVID, qué va a pasar con nuestros ahorros en el banco, qué va a pasar con nuestro trabajo. Es decir, el individuo siempre padece. Para mí trascender es salir de esta concepción de ser un nudito y entender que en realidad soy la red. Salir de la idea de que soy solo una ola y darme cuenta que soy el mar, ¿sí? Cuando uno sale de esta concepción restringida de la propia identidad y se conecta con todo aquello de lo que formamos parte, entonces, ¿qué ocurre? Empezamos a desarrollar todos los valores que se consideran espirituales. Cuando yo salgo del encierro en mi individualidad, aparece la solidaridad, aparece la compasión, aparece el compromiso con los otros, el compromiso con la comunidad. Entonces, yo creo en esa trascendencia, en trascender de mi encierro, en mi ego, en mi personalidad y percibirme parte de una trama mucho más amplia y vivir en función de esa trama, ¿sí? Entonces, esto no ocurre cuando uno entiende que la trascendencia es un fenómeno sobrenatural y se empieza a preocupar por la reencarnación y por la vida después de la muerte, que son creencias alienantes, me sacan de la importancia de que trascender es trascender para el otro, para la otra, para lo que tengo enfrente. Entonces, si se quiere, tengo una concepción mucho más simple, más humilde de la trascendencia, pero de consecuencias mucho más prácticas. ¿Sí? Tú fíjate que Jesús decía, el que no me reconozca en el rostro de su hermano no me va a encontrar en ninguna parte. ¿Sí? Y hay gente que sigue buscando a Jesús en el cielo, ¿no es cierto? Fuera de la tierra. ¿Mm? Perdón, ¿se escucha un audio de fondo ahí? Voy a decir lo mismo. Milena, nuestra coordinadora del streaming, ¿me puedes ayudar porque se escucha un audio? Seguimos escuchando lo que dijo Carolina al comienzo. Pues, bueno, continuamos. Gracias, Milena y Carolina. Daniel, entendiendo lo que estamos hablando ahora de la trascendencia, ¿alguna vez te definiste con una frase, ¿no? Y decías, soy un buscador de las profundidades del alma? Y desde ahí te pregunto, y siendo bien concreto y bien sintético, porque queremos tomar muchos temas contigo hoy día, tras estos 30, 40 años de investigación científica, espiritual, desde la psicología, la física, la matemática, compartiendo también saberes con tantas mentes del mundo, ¿no? Que ha sido parte de tu camino. ¿Quién es hoy Daniel Taropio? Y te lo pregunto porque cuando te vi con Lucía en los brazos y ahora hablando de la trascendencia, me imagino que hay un resignificamiento de lo que eres hoy en día. Sí, claro.
Imagínate, después de haber tenido 6 hijos, 3 nietos chilenos, una nieta argentina, que aparezca mi séptima hija, es una redefinición de mi identidad, de mi ser en el mundo. Y la verdad, Marisol, es que lo que siento es que Lucía ha venido a reconfirmarme todo lo que he hecho a lo largo de la vida. ¿Sí? Yo siento que es un regalo divino, como decir, mira, todo esto por lo que has trabajado, que es básicamente sostener que en lo profundo de nuestro organismo habita algo que es la información que nos mantiene vivos. ¿Sí? Nosotros somos cuerpo, somos energía, como la física cuántica lo ha demostrado, pero también somos fundamentalmente información. Ya hay muchos físicos que están planteando que antes entendíamos al universo como materia, después lo empezamos a entender como energía a partir de Einstein, y que de acá en adelante tenemos que entenderlo como información. ¿Sí? Básicamente el universo es un proceso orgánico, informático, inteligente. Y cada uno de nosotros es una manifestación de ese principio inteligente que adopta la forma de soles, de planetas, de sistemas ecológicos, de océanos, de montañas, o de personas o de flores. O sea, somos la emanación de ese principio inteligente que adopta infinitas formas. Yo he dedicado mi vida a que la gente comprenda que tenemos 2 órdenes de memoria en nuestra vida. Una es la memoria que podríamos llamar el software, que es la que grabó la cultura en nosotros, lo que nos dijéramos que éramos hombres o mujeres, negros o blancos, judíos o cristianos, de izquierda o de derecha, las grabaciones que la sociedad, algunas funcionales y otras muy disfuncionales. Pero en lo profundo hay otra memoria que no tiene 30, 40, 50 años, ni siquiera tiene los 200 años de nuestra cultura, sino que tiene 13.000 millones de años de evolución. O sea, al universo le llevó 13.000 millones de años crear a Marisol Camiroaga. ¿Sí? Tú eres la punta de un proceso evolutivo, ¿verdad? Entonces, mi trabajo en el coaching, en la psicoterapia, en la danza primal, es que las personas descubran que detrás de esta memoria psicosocial, neurótica, acomplejada, prejuiciosa, temerosa, que es nuestra personalidad, hay una memoria primordial, la memoria del cosmos que se tomó el trabajo de construirnos a nosotros, ¿sí? Entonces, cuando ahora tengo a mi hija en mis brazos, ¿sí? Y tengo la oportunidad, después, como tú decías, de 40 años tratando de integrar la biología, la física, la matemática, la psicología, la sociología, las tradiciones espirituales, veo este fruto del universo que emerge y aparece. Nos quedamos mirándola con mi señora y pensamos, por ejemplo, el tamaño que tiene su apéndice, su vesícula, su corazoncito, que lo venimos viendo crecer desde el momento de la concepción, ¿sí? Y ver cómo se va gestando, cómo el universo adopta forma de Lucía, ¿sí? Y le otorga el don de la libertad para que con esa creación del cosmos ella después haga lo que decida. Entonces siento que en algún nivel mi vida con Lucía se está convirtiendo en un laboratorio viviente donde puedo ver qué pasa con una criatura a la cual se la deja convivir con su memoria original, ¿sí? A la cual vamos a intentar grabarle la menor cantidad posible de cultura occidental, ¿sí? O de cultura oriental, sino acompañarla en el proceso del despliegue de sus cualidades primordiales, ¿sí? Entonces, yo te diría que mi hija es mi gurú en este momento, ¿no? Cuando yo la veo que se despierta a las mañanas, abre los ojos y sonríe, ¿sí? Simplemente porque están mamá y papá ahí al lado, yo digo, eso es sabiduría orgánica. Come, duerme, recibe masajes, caricias, besos, y la vida es maravillosa. Entonces, ¿qué hace? Desde ahí trasciende en sonrisas, ¿no? En caricias, porque ya está empezando a tocar el mundo no accidentalmente, sino que se dirige hacia las cosas. Entonces, de ese ser primigenio emana belleza, emana alegría, emana dulzura. Entonces, eso nos hace bien a todos. Eso es trascender, ¿sí? Gracias, Brillar con el brillo propio de cada uno. gracias Daniel. Además, por la generosidad de compartirlo desde tu experiencia. Supe por ahí, Daniel, que comenzaste
como a escondidas, medio rebelde a estudiar psicología antes incluso de terminar el colegio. Eh, Esta obsesión que tenía desde un comienzo, desde niño, ¿no? De la búsqueda integral de la espiritualidad junto con la ciencia. Y mi pregunta ahí viene, ¿qué respuestas no encontraste en la psicología tradicional de esos tiempos, de los 70 estamos hablando, ¿no? Que Sí, sí, finalmente sí. van a iniciar este camino de la psicología transpersonal. Mm. Bueno, yo te diría que mi búsqueda espiritual empezó desde que era muy chico, ¿no? Yo siempre cuento que tuve la suerte de tener una maestra espiritual que me estaba esperando cuando nací, que es mi hermana Sonia, una poetisa, que siempre, en lugar de reprimir, aceptó y estimuló mis preguntas metafísicas, ¿no? Ella siempre cuenta que yo hacía preguntas muy extrañas, muy raras, desde que era muy chico. Entonces me encontré con las filosofías espirituales, fui monaguillo y me apasionó el yoga y las artes marciales desde que era muy chico. Después entré a estudiar en una escuela de psicología a la que empecé a asistir, has escuchado por ahí, cuando todavía no había terminado la escuela secundaria. Y esa escuela pues fue cerrada por la dictadura militar argentina. O sea que eso me permitió conocer personalidades que después tuvieron que huir de la Argentina y que no las hubiera podido conocer si hubiera empezado a estudiar psicología como correspondía después porque yo de hecho iba escondido, no podía matricularme en la universidad porque todavía no había terminado mis estudios secundarios. Y después tuve que pasar a una universidad distinta, con un perfil muy diferente. Y la psicología que me enseñaron era una psicología muy individual, muy centrada en la patología, muy psicoanalítica. Tú sabes que Argentina es el lugar donde hay más psicoanalistas en el mundo, más que en Francia incluso, donde hay más psicoanalizados. No existía el concepto de desarrollo personal, de crecimiento personal, sino que la terapia era sentarse en un diván 5 sesiones a la semana durante 10 años, Carísimo. a $200 por día, ¿sí? Entonces, para hacer terapia, primero había que estar enfermo, porque era toda una visión patológica del ser humano, había que ser multimillonario, y había que tener pocas expectativas porque no era un modelo de transformación, de crecimiento, sino en muchos aspectos de adaptación. Entonces eso generó mucha rebeldía en mí y desde que estaba en la universidad siempre soñé con desarrollar un modelo que fuera todo lo contrario, es decir, que fuera rápido, que fuera profundo, que fuera económico, que se pudiera aplicar con mucha gente al mismo tiempo y que tuviera alcance social. Todo lo cual no lo recibí en la universidad, a la cual le estoy muy agradecido porque toda la base clínica que yo tengo la aprendí ahí y me pareció fantástico. Entonces salí de la universidad con esta ilusión de cómo hacer para desarrollar un modelo que fuera distinto. Y tuve la suerte de contactarme con un verdadero genio, que en aquellos tiempos yo tenía 20 años y él tenía 26, ¿no? Y ya era considerado alguien de mucho peso en la psicología, que es Ken Wilber, y que me dio la pauta de que para poder hacer las cosas rápido, profundas y efectivas, tenían que ser integrales. Ese era el gran secreto. Es decir, no se podía trabajar solo con la palabra, o solo con el cuerpo, o solo con la espiritualidad, sino que había que desarrollar un modelo que abarcara todos los ámbitos en los cuales existimos los seres humanos. Así que salí de la universidad con un espíritu muy quijotesco, es decir, yo voy a desarrollar un modelo integral donde se trabaje con todo. Era muy ingenuo, no tenía idea de lo que estaba hablando realmente, era muy joven, entonces pensé que esto iba a ser fácil, no creí que me iba a llevar 40 años de trabajo. Tuve la suerte de obtener una beca en el Consejo Nacional de Investigaciones, que es como el espacio más mateo, más concienzudo, más pesado de la ciencia, muy positivista. Bueno, y el día que me entregaron esa beca me sentí la persona más feliz del mundo porque era muy joven, ya tenía a mi hija que ahora vive en Chile con mis 3 nietos chilenos, era psicólogo muy joven, así que de repente tuve la fortuna de que me pagaran para investigar, lo cual en estos países es un tremendo privilegio. Así que mi trabajo consistía en reunirme 4 horas por día con un discípulo de Heidegger, que había estudiado con Heidegger en Alemania, a discutir sobre psicología y filosofía. Y ahí, con esa enorme fortuna que tuve, empecé a sentar las bases de este modelo integral. Es decir,
poder hacer psicoterapia, coaching, desarrollo personal mediante el trabajo corporal, el trabajo energético, el trabajo lingüístico, el trabajo cognitivo y el trabajo espiritual. Es decir, una integración de muchos métodos, pero a partir de un modelo teórico central. O sea, no es lo mismo hacer una mezcolanza de métodos, algunos inconexos o contradictorios, que desarrollar una concepción del ser humano y a partir de ahí que se desarrollen las metodologías. Bueno, eso empezó hace 40 años y todavía estoy en el proceso de perfeccionarlo cada día, ¿no? Hoy en día esto se practica en muchos países de Sudamérica, de Norteamérica, de Europa, de Asia. Afortunadamente recibo mensajes por ahí de Shanghái, de India, de gente que me cuenta que está haciendo danza primal, y yo digo, ¿cómo? Pero si esto proviene de ustedes, en realidad fui yo el que me nutrí de esa sabiduría. Pero bueno, es hermoso ver a todos los espacios que ha llegado este modelo. Daniel, a raíz de bueno, lo que me estás comentando ahora, y a la gente que nos está escuchando ya, que les agradecemos además el compartir hoy día con nosotros, en este que yo denomino viaje con sentido que ha sido tu vida, y que te llevó a identificar lo que llamas el núcleo primordial. Primero, bueno, veamos qué es el núcleo primordial para la gente que nos está escuchando, y si hay alguna capacidad en particular que te ayudó en algún minuto de tu vida a enfrentar situaciones límite. Sí, bueno, el núcleo primordial es este reservorio de información genético, psicoespiritual que toda criatura recibe en el momento de su concepción. Como te decía recién, ¿cómo sabía el corazón de Lucía que tenía que latir a partir de tantos días de su concepción? ¿Cómo sabe hoy Lucía qué enzimas tiene que poner en funcionamiento para poder desdoblar la leche materna y convertirla en energía y en nutrición? ¿Cómo saben los riñones de mi hija cómo tienen que purificar su sangre? ¿Sí? En el cuerpito de mi hija ya están las células con las cuales algún día, si eso es lo que ella quiere, podrá ser madre. Es decir, su cuerpito ya contiene a sus hijos, a mis nietos, a mis bisnietos en potencia. Entonces, toda esa maravilla, ¿sí?, que es nuestro cuerpo, que realiza cientos de miles de millones de funciones al mismo tiempo a lo largo de todo el día, eso es lo que llamamos el núcleo primordial, que sería en lenguaje moderno como el hardware, es lo que hace que nuestro cuerpo funcione. Y ahí hay capacidades fisiológicas, psicológicas y espirituales, ¿sí? Hay capacidades cognitivas que ya vienen ahí, esperando poder desarrollarse cuando son estimuladas después a lo largo de la vida. Entonces, a partir de esta concepción, nuestro trabajo consiste en que las personas cada vez vivan menos en función de sus identidades sociales y cada vez se conecten más con este núcleo primordial donde está el corazón del ser, donde está nuestra naturaleza original, donde está la información de qué hemos venido a hacer. Y es importante ver que este núcleo primordial no es un plan que uno tiene que cumplir, sino que es un sistema de potencialidades que cada uno va a ver cómo las administra, ¿sí? Ahora, para poder hacer de esto un concepto operativo, es decir, para poder trabajar, nosotros distinguimos que este núcleo primordial tiene funciones fisiológicas, que son infinitas, la cicatrización, la digestión, la reproducción, etcétera, etcétera. Funciones psicológicas, cognición, juicio crítico, emocionalidad y capacidades espirituales. Básicamente la capacidad de trascender la individualidad y saber que somos parte de un todo mayor. Entonces, nosotros, como no hacemos medicina estrictamente, nos ocupamos más de las capacidades psicoespirituales. Y hemos desarrollado un mapa para poder trabajar sobre esto, al que llamamos las 7 capacidades básicas de la persona plenamente viva, ¿sí? Estas 7 capacidades básicas vienen arraigadas en nuestro sistema corporal energético. ¿Cuáles son esas capacidades a grandes rasgos? A grandes rasgos. Bueno, para poder hacer de esto un mapa operativo, nosotros hemos visto que estas capacidades están ancladas en nuestro cuerpo y, curiosamente, hay una disciplina que habla de esto desde hace 3.500 años, que es el yoga, ¿sí?
nuestras capacidades, que nosotros las desarrollamos desde la psicología, vimos después que coincidían con las funciones básicas que en el yoga se plantea que tienen los chakras. Entonces, ¿por qué esto fue importante? Porque los chakras desde el yoga nos brindaron un mapa corporal energético, es decir, saber con qué parte de nuestro cuerpo tenemos que trabajar para activar las memorias de esa capacidad. Entonces, cuando queremos desarrollar una capacidad, en lugar de hablar de eso durante años en la terapia, vamos a cuáles son los movimientos por los cuales se segregan, se activan glándulas que segregan sustancias que generan estados mentales específicos, ¿sí? Cada emoción tiene un sustrato neuroquímico y hay movimientos, patrones respiratorios que activan esas glándulas. Entonces, con esto tenemos una estrategia en la que nos ahorramos años de terapia, porque vamos, en lugar de luchar contra el miedo, contra la inseguridad, contra la inafectividad, estimulamos energéticamente la fuente de la confianza, la fuente de la sexualidad, la fuente de la emocionalidad, la fuente de la afectividad o de la inteligencia, que son estas capacidades básicas, que tienen una localización incluso endócrina. ¿Ok? Entonces, te cuento cuáles son estas 7 capacidades que tienen que ver con ciertas partes del cuerpo. La primera es la confianza básica, ¿sí? ¿Qué es lo primero que tiene que aprender un niño? Pararse en la vida. Cuando uno ve cómo tambalea un niño que todavía no aprendió a caminar, bueno, igual tambalea un neurótico que no sabe lo que quiere ni dónde está parado. Entonces, el primer trabajo es lo que llamamos grounding, enraizamiento, es decir, este soy yo, esta es mi realidad, esto es lo que tengo, lo que no tengo, lo que quiero y hacia dónde me quiero mover. Entonces, esto es lo primero. Desde la psicología ya Erickson planteó, si no hay confianza básica no se desarrolla ninguna de las otras capacidades más. El niño primero tiene que sentir que valió la pena nacer en este mundo. ¿Qué necesita para ello? Abrigo, alimento y cariño. Entonces, si yo quiero tener un hijo inteligente, le tengo que dar muchos besos. No mandarlo a una escuela de genios, porque un niño que se siente amado, que se siente en confianza, la inteligencia se desarrolla solo. La segunda capacidad es la capacidad de gozo, de disfrute. Cuando uno confía, se relaja. Cuando se relaja, empieza a pasarla bien, empieza a disfrutar. La tercera es la emocionalidad y el poder personal. No es casualidad que a cada una de estas capacidades le corresponde un chakra y un plexo neurovegetativo. El plexo neurovegetativo de la emoción es lo que la medicina tradicional llama el plexo solar. Así tú le preguntas a un médico, ¿por qué se llama plexo solar? No tienen la menor idea, pero resulta que es la base del elemento fuego. Por lo tanto, es la base del poder personal. Las emociones, eso que nos hace humanos, eso que nos complica mucho la vida, son también el combustible del poder personal. Cuando uno sabe modular sus emociones, se vuelve una persona poderosa. La cuarta capacidad básica es el elemento aire, acá donde respiramos, donde está el corazón. La afectividad es una instancia superior a la emoción. La emoción es intensa, es corta, aparece y desaparece, mientras que la afectividad es algo que es estable en el tiempo. El enamoramiento es un proceso emocional. El amor es un proceso afectivo. Son dos cosas completamente distintas. ¿Sí? La quinta capacidad tiene que ver con el chakra de la garganta, donde se radican todos los órganos de los sentidos. ¿Sí? Ver, escuchar, oler, saborear, tocar, todo se irradia desde esta zona. Por lo tanto, aquí la capacidad es la inteligencia existencial, es decir, no saber resolver problemas matemáticos, sino ser inteligente para vivir, que es la función más importante de la inteligencia. La inteligencia para ser felices, para ser íntegros, para cultivar buenos vínculos interpersonales. La siguiente capacidad básica es la que trasciende a la inteligencia, que es la intuición, que se ha representado siempre como el tercer ojo. El tercer ojo no es que somos polifemos, ¿sí? que somos cíclopes. El tercer ojo es la integración del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Es decir, el hemisferio intuitivo y el hemisferio racional. Cuando esto se integra, tenemos un tercer cerebro, el cerebro trascendente. Tenemos una mirada más profunda que la inteligencia. Y la séptima capacidad es la trascendencia. Es la capacidad de integrar todo esto y volver a la fuente, volver a integrarnos con la totalidad. Empezando por la pareja, la familia,
el barrio en el que vivo, el país en el que vivo, es decir, ser conscientes, solidarios, comunitarios, ocupados de lo que le pasa al resto y no solo vivir mirándonos el ombligo. Estas son las 7 capacidades, con su sustrato físico, endocrino, hormonal, al cual nosotros, a través de la música, de la interacción en el grupo, activamos estas memorias para que volvamos a ser personas confiadas, divertidas, sensuales, emocionales, afectuosas, inteligentes, intuitivas y trascendentes. Ese es el plan de trabajo. Gracias, Daniel, por explicarlo más tan claramente y tan concisamente. Ahora, a raíz de lo que tú estabas conversando ahora, yo te voy llevando un poco a tu experiencia y también a la psicología para que vayamos conociéndonos y la gente que se está integrando, que ya nos está mandando comentarios, vayamos también descubriendo nuevos mundos juntos. Algo me llamó la atención de tu historia, y que desde bien niño te marcó una especie así como, a lo mejor me equivoco, tú me corregís, como de danza con el universo. Tu papá, un reconocido bailarín de tango, tus hermanas amantes de las distintas danzas culturales. Finalmente creciste en este mundo que mezclaba las artes y la espiritualidad, ¿no? ¿En qué momento integras la danza como parte de una metodología científica de trabajo? Y de ahí te pregunto, ¿de qué se trata la danza primaria? Bien. Bueno, como tú dices, la danza estuvo presente en mi vida antes que la ciencia, al igual que la espiritualidad, ¿no? Ser monaguillo y bailar eran 2 cosas que hacía desde muy chiquitito, desde mis primeras intuiciones acerca de qué era la espiritualidad. Después apareció la psicología, ¿no? Apareció la vocación por la sanación, y ahí tuve un deslumbramiento con el positivismo, con la filosofía materialista, con Comte, con Hume, con Marx, con toda esta mirada positivista del mundo. Me atrapó durante unos años esa mirada tan científica. Después conocí a una gran maestra chilena que tuve, una mujer que era magíster en trabajo social cuando en Sudamérica ni existían las facultades de trabajo social todavía, mi querida Alicia Ortega. A lo mejor alguien de los que está por acá escuchando la conoció, una mujer extraordinaria, que me dijo que la transformación social sin transformación espiritual no tenía ningún sentido, ¿no? Yo tenía 18 años en esa época, entonces todo mi bagaje espiritual que había recorrido junto con mi hermana, la práctica del yoga, las artes marciales, todo esto, con lo que había empezado a descubrir en mis primeros años de universidad, que me tenían medio como peleaba, a ver, el espíritu de la sociedad, de repente se integraron. Entonces me di cuenta de que nació esto que te contaba antes, ¿no? Este profundo deseo de crear un método que fuera profundo, transformativo, espiritual, pero que al mismo tiempo tuviera compromiso social. Entonces, estas fueron las distintas fuentes, ¿sí?, de las que fui bebiendo. Después, bueno, el amor por la danza me llevó a conocer a otro gran chileno, al cual amo entrañablemente, aunque ya nos ha dejado, que es Rolando Toro, el creador de la biodanza, ¿sí? Conocí este trabajo, me resultó fascinante, fui muy amigo de él, de muchos miembros de su familia, pero tenía muchas diferencias teóricas con Rolando. Entonces, cuando nos encontramos, yo lo cuestionaba y le criticaba, ¿no? Y él me decía, Daniel, la biodanza no es tu camino, tú tienes que hacer otra cosa, tienes que crear algo distinto, ¿sí? Y hubo otro gran encuentro muy importante en mi vida, que fue con el doctor Stan Grof. Yo estudié durante un tiempo en Estados Unidos, después me fui a Inglaterra, y ahí conocí el trabajo de Grof estando en Esalen. Y un buen día en un taller tuve una experiencia de estar, no era un taller de danza, era un taller del método del Dr. Grof, y estuve de repente frente a un bafle de música durante 3 horas bailando en un estado de conciencia expandido, sin darme cuenta de lo que estaba pasando. Y cuando se apagó la música, terminó el taller, sentí unas grandes manos que se apoyaron en mi espalda, de esto ya hace más de 30 años, y eran las manos de Grof diciéndome, dancing is your way.
Y en ese momento yo tenía 30 años recién y estaba organizando todo este material y estaba con la física, la biología y la matemática y la psicología y el psicoanálisis, que era lo primero que había estudiado, y la psicología humanística y Wilber, y sentí que esas palabras fueron como la bendición de un padre, ¿no? Que me dijo, dedícate a la danza, ¿sí? Que ese es tu camino realmente, ¿no? Me acuerdo de esto y me da una profunda emoción porque siento así sus manos en mi espalda diciéndome, eso es lo tuyo. Y ya me había pasado con varios maestros que me decían, ándate de aquí, ¿no? Ándate de aquí, tu camino no es este. Me pasó en la escuela de logoterapia, donde tuve el enorme honor de conocer a Viktor Frankl, uno de los hombres más extraordinarios que tuve la suerte de conocer en mi vida, un sobreviviente de Auschwitz, que escribió este gran bestseller que es El hombre en busca de sentido, traducido a cientos de idiomas, un héroe de la Segunda Guerra Mundial y además un psiquiatra extraordinario. Y también un día me dijeron, no, la logoterapia no es su camino. Entonces era como que me echaban de todos lados porque intuían que había algo ahí que yo no me lo creía. Bueno, y un buen día todas estas cosas se fueron amalgamando y dije, esto es lo mío. No me acuerdo cómo llegó el nombre de danza primal. Te tengo que ser sincera, si tú me preguntas ahora cuándo le pusiste este nombre, la verdad es que no me acuerdo, pero te quiero decir que hubo mucha gente maravillosa que me fue nutriendo, que me fue apoyando, ¿sí? No hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Creo que todos hacemos distintas síntesis de lo que nuestros maestros nos legaron y vamos entregando elementos. Hoy, por ejemplo, recibo una información muy bonita de que como unas 10 profesoras de danza primal han creado un movimiento que se llama Mujeres Primordiales, ¿sí? Mira, Que va a ser como la rama feminista de las interacciones primordiales, ¿verdad? trascender también, ¿no? Claro, y yo siento una alegría que digo, qué bonito que van saliendo frutos nuevos, diferenciaciones, nuevas maneras de leer la realidad. Y eso es lo más hermoso que a uno le puede pasar, que sus discípulos lo dejen para crear algo trascendente. Entonces, bueno, todo esto que tú me preguntas se lo debo a toda esta gente y a muchos más que sería larguísimo nombrar en ese momento, ¿no? Wilber, por ejemplo, es un hombre que marcó toda mi vida. Si bien tuve la suerte de conocerlo muchos años, yo le empecé a escribir a él cuando yo tenía 20 años y él tenía 25 y recién empezaba a escribir. Mantuvimos una relación. Finalmente lo conocí muchos años después cuando él se decidió a dar cursos públicos, porque él no daba cursos, y se lo pude agradecer. Y bueno, ese señor también ha sido importante en mi vida. Y tendría que nombrar mucha gente más, ¿no? Pero se nos iría la hora en eso. Daniel, siendo bien conciso, porque me encantaría que ya fuéramos viendo algunos comentarios de la gente, Sí. pero así, bien concreto, en el escenario que estamos viviendo hoy en día, ¿qué recomiendas para manejar la frustración en estos tiempos de incertidumbre? Mm. Mira, estamos viviendo un tiempo de burnout psicosocial, ¿sí? Esto que antes le pasaba a ciertos ejecutivos demasiado exigidos, a algunos deportistas, etcétera, etcétera, a los políticos, hoy le está pasando a las amas de casa, a los niños, a los estudiantes. El nivel de incertidumbre que estamos enfrentando es tan grande. Nunca imaginamos que esto iba a ser tanto tiempo. Cuando nos dijeron que empezaba una cuarentena, dije, bueno, cuarentena viene de 40, serán 40 días. Y se hicieron 80 y 120, y aquí ya llevamos 8 meses casi de supuesta cuarentena. Entonces, las consecuencias que esto está teniendo en la fisiología de la gente, los trastornos del sueño, la irritabilidad, la depresión, ¿no? Están creciendo de manera exponencial. Creo que nunca nos hemos enfrentado a una crisis de psicohigiene tan grave como esta, ¿no? Ya hay gente que está planteando que la epidemia psicoemocional está superando en consecuencias a la pandemia. La violencia intrafamiliar, o sea, convivir con un hombre violento en estos tiempos debe ser algo infernal realmente porque no hay escapatoria. Entonces, nosotros apenas empezó este tema en marzo, dimos un curso gratuito en el cual tuvimos 2.000 inscritos, donde dábamos elementos para enfrentar la pandemia que iban desde la alimentación hasta la meditación, pasando por la práctica física. Fue un curso de varias semanas donde tratamos de dar elementos muy concretos, cómo trabajar con el cuerpo, cómo trabajar con la comida,
qué ejercicios para mejorar el sistema inmunológico. O sea, fue un curso buen completo, y la clave era esta, la integralidad, trabajar con todo. Incluso la meditación para preguntarnos qué sentido tiene esta pandemia para mí como persona, como miembro de esta comunidad y para esta especie, ¿sí? Yo estoy convencido de que este virus ha venido a desafiar, ¿no? al imperio más peligroso que ha existido en la historia de este planeta. Y ese imperio no fue ni el de Atila, ni el imperio romano, ni el imperio norteamericano, ni el ruso. Es el imperio de la especie humana. ¿Sí? Somos una especie imperialista que ha copado este mundo, que considera que este mundo está para servirlo. Hemos hecho una pésima lectura de la Biblia, leyendo que los animales y las plantas fueron creadas para nuestro servicio, cuando lo que la Biblia dice en arameo es que están a cargo nuestro. Nosotros somos los cuidadores de los animales, de las plantas, de los bosques, de las montañas, no los usurpadores. Entonces, esta forma bestial que tenemos de tratar a todo lo que nos rodea, esta falta de conciencia de red, de saber que no podemos existir sin las abejas, no podemos existir sin el plancton, no podemos existir sin muchas cosas que estamos exterminando salvajemente. Yo creo que el gran mensaje es este, que un bichito invisible puede venir y voltear al presidente de los Estados Unidos. Entonces, frente a esto, nos tenemos que preguntar qué entendemos por trascendencia, y volvemos al comienzo. Estas ideas metafísicas de trascendencia, ¿a qué me llevan? Bueno, ojalá que me muera rápido para ir al cielo después. Mientras que esta trascendencia en el mundo, esta trascendencia en el cuerpo, esta trascendencia aquí ahora, no metafísica, es la que me lleva a preguntarme cómo puedo servir más y mejor hoy para lo que está pasando. A cada lugar que me invitan, yo le digo a la gente, aunque sea, donen. Este es un momento en el que cada peso que a uno le sobra tiene que donar. Hay muchas instituciones haciendo cosas extraordinarias en este momento en el mundo. Gente que está arriesgando la vida para ver, por ejemplo, qué está pasando con el COVID en la Amazonía, ¿sí? Donde la gente no tiene ningún tipo de cobertura. Y hay jóvenes médicos sin fronteras, médicos de Abad, que están yendo ahí a ese lugar a tratar de llevar algo. Los lugares más vulnerables son los que tienen menos trazabilidad y son los más... Claro, exactamente. Entonces creo que este es un momento para ver, bueno, ¿de qué estoy hecho? ¿Sí? ¿Qué creo yo realmente? ¿Qué es para mí la vida? Entonces, bueno, creo que hay que practicar, ¿sí?, confianza básica, ¿no? Yo les recomiendo a la gente, hagan danza primal todos los días. La danza primal eleva las defensas, aumenta la autoconfianza, genera la sensación de que, al menos en este metro cuadrado, yo tengo un cierto control sobre lo que está pasando. Y además activa las capacidades superiores, de encontrarle un significado a esto, de no quedarme maldiciendo al virus, sino decir, ¿cuál es el regalo que este virus, con tanto dolor, nos ha venido a traer? Yo no soy de la creencia naif de que después de esto vamos a entrar a una nueva era de luz, que vamos a estar todos iluminados y que el mundo va a ser maravilloso. Las grandes crisis activan todo, la luz y la sombra. Por lo tanto, podemos salir de esto mucho mejor o podemos salir mucho peor. La pregunta es, ¿qué voy a hacer yo? ¿De qué lado de la balanza me voy a poner frente a esto? ¿De la oscuridad, del miedo, de andar denunciando a los vecinos, de enojarme con el gobierno, como si la culpa fuera del gobierno de esta pandemia, como si la pandemia la hubiera inventado el presidente? O decir, ¿qué puedo yo aportar mi granito de arena para que esto nos lleve a un destino mejor? Esto le otorga significado a lo que está pasando. Sin duda. Daniel, desprendiendo de lo que nos estabas comentando recién, y cuestionando de alguna manera cómo estos tres estados que tú siempre conversas, que tiene que ver con el núcleo primordial, que ya lo conversamos, con un estado de pérdida, un estado compensatorio, nos pueden ayudar a través de esta, comilla, danza, ¿no?, en un sentido metafórico, sortear, ¿no?, y navegar en esta tormenta en que estamos. Y desde ahí te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo podemos integrar lo femenino y lo masculino, que no tiene que ver con el sexo, ¿no?, tiene que ver con una especie de cosmovisión que es maravillosa? ¿Cómo podemos integrar esas miradas del femenino y lo masculino en la
mirada en la toma de decisiones desde lo individual para trascender en lo colectivo, cómo desarrollar esa pareja que existe en cada uno de nosotros interna, ¿no? Y que, reitero, está maravillosamente trabajada en la cognición. ¿Cómo crees tú que se hace? Bien. Bueno, tú sabes que la tapa de mi libro, que está por salir la 5ª edición ahora corregida y aumentada, ¿no? Bastante mejor que las anteriores, está basada en el famoso hombre del Vitruvio de Leonardo, ¿m? Con la diferencia que un diseñador nos hizo no al hombre del Vitruvio, sino al hombre y la mujer del Vitruvio, ¿sí? Porque ya dejamos de pensar que el hombre engloba a la especie humana, ¿no? Somos apenas la mitad, y quizá la mitad más complicada y enferma de la especie humana. Entonces, el trabajo de la integración de nuestra conciencia masculina y femenina, que como tú bien decías, no es una cuestión de hombre y mujer, sino de nuestros 2 hemisferios cerebrales, nuestras hormonas masculinas y femeninas. Todas las mujeres tienen testosterona, todos los hombres tenemos estrógenos. Es decir, ¿cómo hacemos para conciliar estas 2 miradas de la realidad tan distintas y que en general están disociadas, con lo cual caemos o en la sombra de lo masculino o en la sombra de lo femenino? Entonces, gran parte de nuestro trabajo es iluminar el lado femenino del hombre, iluminar el lado masculino de la mujer, y que seamos seres más integrales, que tengamos las capacidades, las virtudes que cada una de estas 2 modalidades de la conciencia poseen. ¿Cómo hacemos esto nosotros? Bueno, por empezar lo hacemos desde el cuerpo. Un cuerpo demasiado masculinizado es un cuerpo duro, es un cuerpo filoso, es un cuerpo al que le cuesta acariciar, al que le cuesta abrazar, al que le cuesta la ternura, al que le cuesta expresar la afectividad. Yo suelo dar el ejemplo de cómo es un jugador de rugby cuando está muy tierno. Y bueno, le va a costar mucho, si uno es una masa de músculos duros, abrazar con ternura a un bebé, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y cuáles son las virtudes de ese cuerpo? Bueno, la conciencia masculina es una conciencia que es directa, que tiene objetivos, que sabe hacia dónde va. Entonces, evidentemente no estamos hablando de que los hombres son así, las mujeres son así. Los 2 tenemos esas 2 capacidades. Y la energía femenina que nos da, la adaptabilidad, la ternura, el afecto, la intuición, la mirada profunda, la conciencia de la comunidad, de la red. Yo siempre digo esto, cuando un hombre se divorcia, se encierra en un departamento de un ambiente a ver televisión todo el día. Cuando una mujer se divorcia, llama a las amigas, tiene redes, tiene cómo contenerse. Por eso superan más rápido ese tipo de cosas. Estas 2 formas de conciencia, el eje en la individualidad o el eje en la comunidad, son las que tenemos que integrar para crear comunidades que respeten los derechos individuales, pero dentro del cuidado de la trama. Cuando las sociedades se olvidan de esto, caen en esto que estamos viviendo. En Argentina tenemos un 40% de pobreza y ya hay 4 millones de argentinos en la indigencia. ¿Sí? En este país, el país del trigo, el país de las vacas, ya hay gente que no come todos los días. En Chile hemos pasado por estos tremendos estallidos sociales, ¿sí? Con muchísima gente sufriendo, de todas las clases sociales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos perdido esto del cuidado de la trama, ¿sí? Junto al respeto por los derechos del individuo. Entonces, esta disociación que la vemos hasta en el mundo, ¿no? Oriente-Occidente, neoliberalismo, populismo, hay algo de verdad en cada una de estas miradas. La pareja interior es la capacidad de integrar las verdades parciales de cada mirada en una mirada trascendente. Ahora, yo te pregunto, ¿cuándo has escuchado tú a un neoliberal hablando de las verdades parciales del socialismo? ¿O cuándo has escuchado a un socialista reconociendo las verdades parciales del neoliberalismo? ¿Verdad? Si tuviéramos esta capacidad de decir, ¿qué parte de la verdad has entendido tú mejor? Entonces podríamos crear sociedades integrales, sociedades que salgan de este dualismo de estar peleándonos siempre entre derecha e izquierda en todas sus manifestaciones. Daniel, no dejo de pensar al escucharte lo que tiene que tener, o la mirada integrada que estamos hablando, que tú estás explicando ahora también, de los nuevos líderes, ¿no? Tan necesarios para estos tiempos. Estamos hablando en la política, en la economía, estamos hablando en todos los ámbitos de las estructuras sociales, del colectivo. Bien conciso,
a raíz de lo que estás conversando ahora, ¿cuáles son esos elementos, esas capacidades que debe tener un líder en los nuevos tiempos? Y estoy hablando de un líder social, un líder en la comunidad y un líder en una organización también, ¿por qué no? Sí. Mira, yo soy cofundador en Chile de la Fundación Tierra del Encuentro, con mi querido hermano Pedro Arellano, que es actualmente el presidente de esta fundación. A través de esta fundación, a través de los encuentros 3xI, que seguramente has escuchado hablar, nos estamos encontrando cada día con personas como nuestra querida Francisca, justamente, ¿sí? Que son líderes. Nos encontramos con jóvenes que están desarrollando el modelo de las empresas B. Nos encontramos con políticos que están preocupados por su propio desarrollo espiritual, porque se dan cuenta de que si no hacen un trabajo interior, ¿de quién van a ser líderes? ¿Cómo puede liderar a una sociedad una persona que no se lidera a sí misma? ¿Sí? Una persona que no sabe lo que come, que no controla sus propias adicciones. ¿Cómo podemos ser líderes? Entonces, lo que nosotros estamos viendo en nuestra fundación, así como en la fundación que yo tengo en Argentina, la corporación que tengo en Ecuador, son cada vez más jóvenes que han entendido que tienen que empezar por una revolución interior, por una transformación de la conciencia, para llevar eso a su pareja, a su familia, a su comuna y a sus empresas. Entonces, por ejemplo, el fenómeno de las empresas B es algo extraordinario. Ahora, venimos de muchos años en los cuales la enfermedad mental es precisamente la que nos lleva a ser políticos poderosos, ¿sí? Ser personas especulativas, perversas, dañinas, es lo que nos llevaba al poder político. Durante mucho tiempo, ¿sí? Cuanto más enfermo era uno, más poder tenía. Hitler, Mussolini, Franco, Stalin, eran enfermos mentales que a través de su enfermedad lograron semejante nivel de poder, más algunos otros tiranuelos de menor monta que hemos tenido también en Sudamérica, ¿sí? Cuya locura los llevó a ser tan enfermizamente poderosos. Esa forma de liderar empresas, organizaciones o países ha colapsado. Y como siempre que está colapsando un sistema, tiene estertores, ¿sí? Entonces aparecen dinosaurios como Trump, como Bolsonaro, ¿sí? Que son coletazos de algo que está muriendo y que en su desesperación se vuelven más fascistas, más autoritarios, más misógenos, más enfermos, como estos personajes que hay varios en Europa, incluso ahora también, ¿sí? Pero no quiere decir que vayamos hacia ahí. Son los coletazos, es el neonazismo y todo este tipo de cosas. Pero debajo de esto, que es tan burdo, que por eso aparece tanto en las noticias, uno escucha declaraciones de Bush diciendo Dios no es neutral, por ejemplo, uno dice, ¿cómo el presidente de los Estados Unidos puede decir una cosa tan tremenda, ¿no? Como Dios es norteamericano, ¿sí? Debajo de toda esta locura hay un movimiento de gente joven en la política, en las empresas, en las organizaciones sociales, que está haciendo cosas extraordinarias. Bueno, yo apuesto a eso, ahí tengo puesta mi fe y con esa gente es con la que me gusta trabajar y darles capacitación y darles formación, porque es la gente que puede cambiar esto, descubrir el poder que tiene una empresa que está comprometida con el medio ambiente, que está comprometida con sus empleados, ¿sí? Y estas empresas funcionan, fructifican, son abundantes, son generosas y les va bien. Entonces yo creo que estas muestras concretas de que esta nueva forma de hacer negocio, esta nueva forma de hacer política, es la que va a terminar predominando. Y creo que esta pandemia es un cachetazo a la antigua manera de hacer las cosas, ¿sí? La pandemia no distingue el barrio alto de la Pincoya, ¿sí? Entonces, o hay salud para todos o no hay salud para nadie. O hay educación para que la gente se sepa cuidar o no hay educación para nadie. Entonces creo que mi esperanza, aunque no tengo ninguna certeza, es que este cachetazo que nos está dando la biología nos haga reaccionar para pensar una sociedad distinta. Yo te aseguro que en Chile y en nuestra fundación lo estamos viendo, hay mucha gente maravillosa, joven, hay gente grande, poderosa, dueños de grandes empresas que se están planteando qué país le quiero dejar a mis nietos y están trabajando por un Chile muy distinto. Entonces, en todos los niveles sociales, en todas las profesiones, está este nuevo bichito germinando
Bueno, pongamos nuestro trabajito. Fundación Caserta está haciendo eso, ¿verdad? Pongamos nuestro granito de arena para que la balanza se mueva hacia la luz. Gracias, Daniel, además, por mencionar el trabajo que estamos haciendo, que es un honor para nosotros que lo digas. Bueno, vamos a ver algunos comentarios, ¿te parece? Y luego ¿Cómo no? Claro, claro. María Sol, bueno, la verdad es que son puras alabanzas hacia ti. ¿Para qué te voy a decir? Mira, dice, grande Daniel. Ojo, la pregunta que te planteé, conciso, te voy a desafiar al tiempo. María Misol, grande Daniel, qué lindo lo que cuentas sobre Lucía, el inicio de nuestra conversación. Un abrazo, eres un tremendo maestro. Marcela González, saludos Daniel. ¿Cómo es eso que los demás te definen o te redefinen? Bueno, ya lo contestaste en las primeras preguntas, o sea, respuestas. Gracias Marcela por el comentario. En todo caso, la idea es que los demás no me definan. Tal ¿sí? cual. Pero por supuesto que uno puede terminar siendo la definición que han hecho otros. Sartre decía, uno es lo que hace consigo mismo con los que otros hicieron de uno. ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer conmigo con los que otros hicieron de mí? Ese es el trabajo justamente. Marcela, bueno, ahí te respondió Marcela González, respondió Daniel para ti. Bien conciso. Uy, está perfecto, aprobado. Fran González, de nuevo, Daniel, soy de Viña del Mar. Te mando un abrazo. Maravilloso lo que dices de la memoria del cosmos. Los astrónomos hablan de ser polvo de estrella. Gracias, Fran. Eliana Uribe, buenas tardes, saludos. Carol Herrera, gracias, Daniel, por acompañarnos y por contarnos tu proceso de búsqueda más allá de lo establecido. Gracias, Carola. En nombre de Daniel. Claudia Rodríguez, hola, Daniel. ¿Se puede avanzar y retroceder en los distintos niveles que tú explicas durante la vida? Claro que sí. Yo te voy a dar un ejemplo muy contento. ¿Tú sabes cómo cosen las máquinas de coser? Hacen 2 puntos hacia adelante y uno hacia atrás. 2 adelante y uno hacia atrás. Con lo cual, al final, todo queda cosido 2 veces. Entonces, cuando doy un paso atrás en la vida es porque estoy reforzando un aprendizaje que me va a dar más firmeza para el paso que sigue. Así que sí, la evolución no es lineal. La evolución es dar vueltitas y hay temas sobre los que damos vuelta toda la vida. Pero lo importante es que sea en otro nivel de la espiral. Aunque sea el mismo tema, la relación con el padre, con la madre, ¿sí? Con la pareja, con los hijos. Damos 1000 veces pasadas por ahí, pero que sea en otro nivel, que vayamos evolucionando, aunque haya que trabajar lo mismo. Bien, bueno, ahí está la respuesta de Daniel para Claudia Rodríguez. Adela Galás, confianza en estos duros momentos. ¿Cómo trabajar y potenciar nuestros chakra 1? Sí, mira, en este momento, la semana que viene, o la siguiente, no sé, porque ya tengo tantas entrevistas y webinars que estoy medio confundido, pero voy a dar un taller de danza primal. El último que dimos hubo 2000 personas inscritas, ¿sí? Estamos haciendo danza primal. Vamos a formalizar a través del Facebook de Cambio Elemental. Para todo el mundo estar invitado. Y en Spotify hay una lista que se llama Danza Primal Set Oficial 1. Cualquiera puede entrar ahí a Spotify, busca esto y tiene un set de música de danza primal para practicar en su casa. Entonces, asistan a este taller donde vamos a dar las instrucciones y después con esta música que la bajan de Spotify pueden practicar. Ahí está bien explicado cómo hay que trabajar desde el cuerpo para generar la confianza básica. Perfecto, gracias Daniel. Carola, después, si me permites, vamos a dar una dirección de una página web para que la gente ahí se pueda inscribir y hacer todos estos cursos gratuitos. ¿La quieres enviar inmediatamente o te ayudo nosotros a través del Facebook? Como tú quieras. Como tú quieras, es transpersonal, pero con S al final, transpersonal.com. Ahí tienen información, tienen entrevistas, tienen videos, todo de acceso gratuito para que puedan conocer estas disciplinas. Gracias, Daniel. Bueno, Adela, tremenda respuesta. Mira, ya, pero aquí prométeme que no te vas a tomar más tiempo porque sé que te va a gustar. Carola pregunta, ¿cuál es, según tú, Daniel, el aporte del coaching para la trascendencia? Bien, bueno, no hay un coaching, hay muchos coachings, hay muchas escuelas de coaching. Afortunadamente, para mi gusto, las escuelas sudamericanas son las escuelas más humanistas, las que más pueden acercar un aporte hacia la trascendencia, ¿sí? El coaching ontológico, creado por ese gran chileno que es Rafael Echeverría, desarrollado también por Julio Olaya,
el coaching primordial, que es el que hemos desarrollado nosotros en Argentina, a diferencia del coaching americano, que es muy el coaching de la efectividad, de los resultados, de los negocios. Los sudamericanos hemos aportado al mundo del coaching un coaching sensible, un coaching humanizado, un coaching que tiene más que ver con la pregunta por el ser. Entonces, este tipo de escuelas, las escuelas sudamericanas llevadas seriamente, porque hay muchas escuelas también que te dan una certificación de coaching en un fin de semana, entonces yo creo que eso no aporta nada para nadie y es un peligro que esta gente se llame coach. Pero las escuelas serias de coaching que dan formaciones largas, que están bien fundamentadas, en la medida en que llevan la mirada hacia el propio interior, por supuesto que son miradas que apuntan hacia la trascendencia. Perfecto. Última pregunta antes de seguir con la última parte de la conversación. Carolina pregunta, ¿cómo afecta el miedo a la trascendencia? Bueno, el miedo es el enemigo número 1 de la trascendencia, pero eso no significa que haya que tratarlo como a un enemigo, sino que hay que tratarlo como una enfermedad, como algo, como una disfunción cognitiva. Nosotros decimos que cada una de las capacidades básicas tiene una polaridad femenina y masculina, ¿sí? Entonces, la confianza en su lado masculino es el coraje, el arrojo. En su lado femenino es la prudencia. Una persona sana tiene un equilibrio entre el coraje y la prudencia. Sabe cuándo hay que lanzarse, arriesgarse y sabe cuándo hay que cuidarse y esperar. Cuando no fuimos bien educados, cuando no recibimos amor suficiente, esta polaridad funcional entre coraje y prudencia se disocia. El coraje se convierte en violencia y la prudencia se convierte en temor. Entonces, el temor es una disfunción de la confianza. Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros con esto? No combatimos el temor, no hacemos control mental para no tener miedo, sino que fortalecemos el recuerdo corporal de la confianza. Cuando nosotros recuperamos la confianza a nivel orgánico, nos damos cuenta que esta noción de trascendencia aquí y ahora, es decir, soy parte de la vida, soy un nudo más en esta red de la vida, eso es lo que me da confianza. A la red nunca le va a pasar nada. Los nudos aparecen y desaparecen y tienen que hacer su experiencia mientras están acá. Pero la red, las olas emergen y desaparecen. El océano es eterno. Entonces, cuanto más desarrollo yo mi conciencia oceánica, mi conciencia de ser polvo de estrellas, que es una frase que cito mucho en mis libros, que decía recién un oyente, mientras más desarrollo mi conciencia de red, más mi confianza se asienta en algo mucho más grande que yo. Pero eso tiene que empezar desde mí, desde mi cuerpo. ¿Dónde sentimos el miedo los seres humanos? Cuando decimos que una persona se asustó mucho, ¿qué decimos? ¿Que le pasó qué? Bueno, porque ahí en mi cuerpo está sentado el miedo. La gente se hace popó cuando tiene miedo. Entonces, si yo quiero sanar el temor, tengo que trabajar con mis piernas, con mis raíces, con aquello que me asienta en la tierra. Nosotros trabajamos para esto con música africana fundamentalmente, con danzas guerreras, danzas que tienen que ver, este soy yo pateando este gran tambor que es la tierra. Eso nos brinda confianza orgánica, no la confianza intelectual, mental, sino la confianza del cuerpo. Con eso sanamos la pérdida de confianza que hayamos tenido en nuestra infancia. Porque la confianza se quiebra cuando no fuimos amados, cuando no fuimos respetados, cuando fuimos abusados de chicos. Eso es lo que hay que sanar. Daniel, ¿cómo resignificas tú una frase tuya en el contexto de pandemia que estamos viviendo y de cambio? Escuché varias veces decir de tu parte, en la vida hay dos grandes maestros, el del amor y el del dolor. Sí. ¿Se resignifica esa frase en los tiempos que estamos viviendo hoy en día? Yo te diría que más que resignificarla, la estoy confirmando. Creo que la pandemia es una discípula del maestro del dolor. ¿Y por qué aparece el maestro del dolor? Porque no hemos aprendido del maestro del amor. No hemos aprendido a ser solidarios, no hemos aprendido a saber la importancia de la salud pública, ¿sí? La importancia del cuidado de la trama. Y cuando la trama se rompe, viene el maestro del dolor y nos da con una crisis social, con una crisis financiera, con una pandemia, ¿sí? Nos muestra las consecuencias de nuestro egoísmo, de nuestro encierro en nosotros mismos, de la falta de observación de lo que está pasando al costado.
esto que nosotros llamamos la otredad, que es el desafío más grande de nuestra existencia. La otredad, el otro, la otra. Reconocer la dignidad del otro, el derecho del otro. ¿Sí? Que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, a educación, a salud. Ahora se está hablando del salario universal, que en el planeta entero se establezca cuánto necesita una persona para poder vivir dignamente y que nadie gane menos que eso. Los bienes básicos universales también se está conversando. También, claro, ¿sí? Si eso ya estuviera desarrollado, que es una vergüenza que a esta altura de la evolución tecnológica, donde hay tanto bienestar, tanta producción de tantas cosas, incluyendo de alimentos, todavía hay gente que esté pasando hambre. Entonces, cuando esto no se ve en la pareja, en la familia, en el barrio, viene el cachetazo del maestro del dolor. Y el maestro del dolor es implacable. El maestro del dolor te enseña con una enfermedad. Te enseña con una crisis, te enseña con un divorcio, te enseña con un quiebre financiero. El maestro del dolor no anda con vueltas. ¿Sí? Entonces, aprendamos del maestro del amor, que es sutil, es silencioso. ¿Sí? El maestro del amor susurra, te está diciendo, mira a ese que está a la vuelta de tu casa y que hace 2 días que no come. ¿Sí? Llama a tu madre, que hace 3 días que no le habla por teléfono. Piensa en tu familia extensa. ¿Cómo están en este momento tus sobrinos, tus ahijados, tus hermanos, tus amigos? ¿Sí? Ora, medita, paga tus impuestos. ¿Sí? El maestro del amor es así. Es una vocecita que nos va diciendo, cuidado, hay gente que te necesita alrededor. Entonces, sal de tu ombligo y mira. Y no escuchamos esto. Entonces viene el otro, nos da una tremenda patada, nos deja tirados con la cola para arriba y decimos, ¿qué hice mal? Bueno, ahora estamos así como especie, como planeta, preguntándonos qué pasó, cómo salimos de esto. Daniel, ya llevamos más de 1 hora de conversación, así que vamos a tener que ir cerrando, pero hay un par de preguntas que no puedo dejar de hacerte, que también resumen varios comentarios que siguen llegando. Se ha repetido varias veces la palabra ego, que la están mencionando. Y yo te voy a desafiar para que desde una experiencia personal podamos ayudar también a la audiencia a que pueda identificarse con tu propia experiencia y desde ahí puedes aconsejarlo. Hay una anécdota personal tuya que me encantaría que si quisieras compartirla sobre una de tus primeras lecciones de humildad en la vida, como a los 24 años, entiendo, si no me equivoco, cuando en un congreso mundial de psicología se te acerca una mujer y te dice, bueno, es que fue la mejor conferencia del Congreso, la tuya. Lo malo es que la dio para usted mismo. Entonces, tantos años después de esa primera lección de humildad que tuviste, cuéntanos también cómo romper con estas estructuras de relaciones que construimos desde el ego, ¿no? Sí. Mira, yo tengo una concepción bastante particular sobre el ego. No tengo ningún problema con el ego, ¿sí? El ego es una función psicológica sin la cual no podemos vivir. El ego es el que sabe cómo manejar Zoom para poder comunicarnos con miles de personas. Es el que maneja el saldo de la tarjeta de crédito, el que sabe cómo manejar un carro. O sea, el ego es el piloto que nos mueve por la vida. Entonces, todas estas filosofías contra el ego a mí me parecen bastante locas, ¿sí? Porque las personas sin ego no son personas realistas, son enfermos mentales. Los esquizofrénicos no tienen ego, los psicóticos no tienen ego, los paranoicos no tienen ego. Entonces, nada, el ego tiene que estar sano, tiene que estar contento, tiene que estar gordito, satisfecho para que no moleste, porque es como un niño, ¿verdad? Ahora, el problema son las enfermedades del ego, no el ego. El problema es la egolatría, el egoísmo, el egocentrismo, el narcisismo, son las disfunciones del ego. Ahí sí que hay que tener mucho cuidado. Pero a esas disfunciones del ego no se las cura maltratando ni odiando al ego, sino sanándolo. ¿Y cómo se sana al ego? De la misma manera que se cría a un perrito o a un niño, con amor. O sea, el ego es un niño, ¿sí? Que como niño puede ser bastante complicadito, pero si no lo trato con cariño, nunca va a crecer, nunca va a madurar. Cuando el ego madura,
se da cuenta que esa es su función, manejar la cosa práctica de la vida. ¿Sí? Si no tuviéramos ego, no sabríamos dónde viviría. Tú no sabrías, ya que estás en tu casa, dónde queda el baño de tu casa. ¿Sí? Ni mucho menos cómo usar una computadora. Ahora, esto que hace el ego, que es manejar la vida práctica, tiene un límite, porque el ego es un cuidador de la supervivencia. Ahora, cuando uno quiere entrar en la espiritualidad, se tiene que dar cuenta de que por más que el ego haga lo que haga, la Tierra va a girar sola, mañana viene un terremoto y desaparece todo, y estamos a expensas de algo que no lo podemos controlar. Entonces, ahí el ego se tiene que callar y decir, ante esto, yo, por más cuenta bancaria, por más que sepa manejar la computadora, por más que tenga un seguro social, dependo de algo mucho más grande ante lo cual me tengo que rendir. Entonces, ahí el ego tiene que ser humilde y decir, ante esto tan grande, yo descanso y me entrego y confío. Ahora, ¿cuál es el problema del ego? Tiene un gran defecto, es una función que no tiene interruptor. ¿Sí? Porque si nosotros tuviéramos un interruptor y diríamos, bueno, ya fui al banco, hice las compras, hice todos los trámites, fui, trabajé, ahora vengo, lo desenchufo y descanso. Entonces, ¿cuál es el interruptor que ha inventado la humanidad para el ego? La meditación. La meditación busca esto, decir, ya hice todo lo que tenía que hacer en el mundo, ahora apago y me entrego al silencio, me entrego a la confianza que soy polvo de estrella, como decía recién una amiga, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo hace este ego que fue entrenado como un infante de marina, ¿sí? Para estar todo el tiempo cuidando mi identidad afectiva, emocional, si me quieren, si no me quieren, si la política, si ganó el Colo-Colo, si perdió la Católica? Si el ego está todo el tiempo ahí, ¿cómo hago para apagarlo? Si él fue entrenado para estar como un soldado todo el tiempo. Entonces, todas estas filosofías anti-ego, lo único que hacen es reforzar al ego. Porque al ego no se lo puede ganar, al ego hay que seducirlo. Al ego hay que venir amorosamente y decirle, venga, mijito lindo, yo le voy a contar una historia bonita. Usted puede hacer todo bien, pero el sol va a salir si quiere, usted no lo puede controlar. ¿Sí? Y si no sale el sol, no hay fotosíntesis y entonces no hay plantita y usted se va a morir de hambre. O sea, su vida depende de algo que usted no controla. Así que respire profundo y entréguese. Eso es la meditación. Nosotros hemos desarrollado un método de meditación que en esta página que te decía pueden entrar y lo tienen grabado con video para practicar la meditación sin costo. www.transpersonals.com. Se llama Meditación Primordial. Está a disposición de todo el mundo. Es una meditación para aprender a entregarnos a los planos profundos de nuestro cuerpo donde palpita la sabiduría del universo. Y ahí entregarnos y descansar. Daniel, ya, y la última pregunta, reflexión, y bien conciso para cerrar. Ya no te creo más que es la última, ¿eh? ¿No, no es cierto? No. Así ahora, que ya ni me lo diga porque no te creo. No, pero ahora sí, te lo prometo. Hemos hablado del contexto de la pandemia, en un contexto además de un escenario de cambio climático, que no es menor, ¿no? Tenerlo en cuenta. Y obviamente el planeta nos mandó un mensaje a gritos, ¿no? Que es lo que tú mismo reflexionabas hace poquito. ¿Qué cambio elemental necesitamos, crees tú, para enfrentar estos nuevos tiempos desde un cambio de conciencia? Bien conciso, tú nos quieres dar un consejo en lo individual, para después que cada uno pueda trascender a lo colectivo. Mi consejo en lo individual es comprender que no existimos como individuos. No somos individuos. El individuo es un concepto. Somos parte de una trama. ¿Sí? Esto no significa perder los derechos individuales. No estoy hablando de ir en contra de los derechos del hombre, de la mujer, de la propiedad privada. No es una cuestión política. Es una cuestión de conciencia. Es decir, soy parte de un tejido cósmico. Soy polvo de estrella. Yo te voy a decir algo científico, Marisol. Es probable que en tu cuerpo haya átomos que aparecieron en el Big Bang. ¿Sí? Porque esos átomos que fueron los primeros que aparecieron cuando estalló el Big Bang, reencarnan, como dicen los físicos, ¿sí? De repente estuvieron en un sol, de repente ese sol estalló y se convirtieron en gases, y esos gases se condensaron y formaron un planeta, y a ese planeta lo chocó un asteroide y volvieron a ser gases, y un día algunos de esos átomos vinieron a parar a esta Tierra, fueron a parar al mar, y formaron parte de una molécula que fue creada después en un anfibio, en un mamífero, y quizás en ti haya átomos que vienen del Big Bang.
¿sí? Si yo me doy cuenta de eso, digo, yo parezco un ser individual, tengo un nombre, tengo un número de documento, tengo un root, ¿verdad? Pero yo soy una ola más de este maravilloso movimiento que es el cosmos. Cuando uno en su meditación entiende esto, cuando uno entiende que hay una inteligencia que está sosteniendo la vida, que no somos nosotros, ¿tú sabes cómo hacer para absorber el oxígeno del ambiente? ¿Tú sabes cómo se hace para convertir un croissant en pensamiento? ¿Tú sabes qué enzimas tienes que utilizar para digerir la lechuga distinta de la... No tienes idea. ¿Qué es eso en ti que hace todo esto y que sostiene tu vida? ¿Tú sabes hacer palpitar tu corazón? No. O sea, estás viva porque hay algo en ti que tú no tienes idea cómo funciona, que está sosteniendo tu vida. Entonces, yo puedo pasarme la vida acá arriba en la azotea, en la cabeza, pensando en todos los problemas, o puedo bajar y decir, hay algo en mí que no soy yo, que es infinito, que es eterno, que viene desde el origen del universo y que me está regalando el don de la vida. Es algo que sabe vivir, que sabe palpitar, que sabe respirar, que sabe digerir, que sabe procrear. Imagínate si nos dijeron, construye un niño. ¿Cómo se hace un niño? Conocemos el trámite, pero no sabemos cómo se hace un niño. Eso es un milagro. Entonces, la vida ocurriendo en nosotros es un milagro permanente. Cuando uno aprende a estar en contacto con eso, se olvida de la trascendencia suprafísica, de la vida después de la muerte, de si el alma está separada del cuerpo, todas esas preguntas que no tienen ninguna importancia y se conecta aquí ahora con el cosmos palpitando adentro nuestro. Eso te puedo asegurar, Marisol, que trae una paz, un descanso, una confianza tan arraigada en el aquí y ahora que no hay pandemia que la pueda alterar. Después salgo de ahí y hago lo que tengo que hacer. Después voy al banco, hago los trámites, pago la tarjeta de crédito. No se trata de salirnos de la vida, sino de volver todo el tiempo a esa dimensión. Pase lo que pase con mi trabajo, con mi empleo, con la política, el sol sale, hay mareas, aparece la luna, las plantas hacen fotosíntesis y eso es lo único esencial. Daniel, bueno, ¿ves? Cumplí mi promesa. Terminamos ya las preguntas. Muy bien, así me gusta. No fue una tortura, pero... Bueno, Daniel, te agradecemos de corazón esta conversación, tu generosidad, tu tiempo, que además es bien importante para nosotros por tener a Daniel Taropio acompañándonos hoy día, justo en el cierre de nuestro tercer ciclo de conversaciones en tiempos de incertidumbre, de cambio elemental, a través de Fundación Caserta. Daniel, gracias de corazón, un abrazo, un beso a Lucía también, que nos acompañó al principio en la previa, a tu señora, y reiteramos también un profundo agradecimiento a las más de 300.000 personas que de una u otra forma nos han regalado su presencia a lo largo de estos 3 ciclos. Y nos despedimos hoy con una gran noticia, que qué rico que nos acompaña Daniel también para darla, que estamos como equipo con toda la energía ya trabajando en un 4º ciclo de conversaciones para todos ustedes. Así es que atentos a nuestras redes sociales de Cambio Elemental y Fundación Caserta, donde iremos informando de fechas y nuevos invitados. Daniel, un abrazo a la distancia. Muchas gracias. A ti, Marisol. Muchas gracias a todos mis amigos de la Fundación Caserta, a la Francisca, querida amiga de tantos años, a toda la gente amada que tengo en Chile, a mis hijos, a mis nietos allá, de corazón. Cuidémonos mucho, seamos solidarios, cuidemos a los otros y salgamos de esta juntos, porque separados no salimos, ¿sí? Hasta siempre. Un abrazo Muchos gigante. cariños a todos. Chao, Sí. Daniel, gracias. Chao, chao. No sé qué